es bióloga de profesión, profesional, de carrera de pregrado, y pues recientemente terminó su doctorado en la Universidad de Montpellier en bioestadística. Nosotros nos conocimos en la maestría en estadística en la Universidad de Valparaíso y pues de ahí ya tenemos historia. Y pues en diferentes momentos hemos estado compartiendo otros escenarios en investigación. Recuerdo el CLAPEN del 2014 con Lorena acá en Colombia. Y pues claramente en el transcurso de lo que ha sido su desarrollo profesional, ella actualmente es profesora de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile y pues está adscrita a la Facultad de Ciencias de la Vida. Entonces, pues ella viene a compartirnos sobre su investigación en el doctorado, cómo fue esa terminación de ella con respecto a la investigación en bioestadística, y pues pensamos que esto es supremamente relevante como uno de los muchos caminos que pueden tomar nuestros ingenieros estadísticos y todos aquellos que están interesados en ver esta parte de la transformación de datos en información, claramente desde los fundamentos estadísticos. Lorena, pues agradecerte nuevamente y pues el espacio es Nada, todo tuyo. encantada. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, yo soy Lorena, como les decía Ana, soy bióloga de formación y terminé hace unos años atrás mi doctorado en bioestadística y les quería presentar parte de mi trabajo, eh, porque siempre es interesante para el área estadística las aplicaciones que pueden tener sus trabajos, los trabajos de los estadísticos y los matemáticos. Eh, y siempre estamos como bien cerca y a la vez bien lejos, los biólogos con los estadísticos y los matemáticos, ¿cierto? Eh, bueno, mi tesis se llamó Demografía de especies de animales sociales. Eh, ¿Puedes pasar a la segunda diapositiva? Eh, bueno, yo trabajé con 3 especies. Trabajé con lobos de Italia, trabajé con elefantes marinos y con delfines. Trabajé con diferentes estructuras sociales, como van a ver, pero en esta presentación yo solamente voy a tocar la parte de los lobos y los delfines, ¿ya? Así que nos alcanza el tiempo. Dale con la tercera, por favor, Sí, ya Ana. estoy en la tercera. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Definir qué es un animal social. Porque en realidad, bueno, la gente a veces se pregunta qué animal no es social. Siempre los animales necesitan de un congénero, ¿sí? de un compañero. Pero le llamamos animal social a animales que necesitan o que pasan gran parte de su vida o parte de su vida al lado de su pareja. ¿Ya? Y el comportamiento cooperativo es una propiedad que emerge a medida que se van complejizando las estructuras sociales, ¿ya? Las sociedades en general, bueno, se dice que están formados por unidades funcionales, así que, por ejemplo, la sociedad humana por la familia, ¿cierto?, que es el núcleo más pequeño. En ecología se dice que ya sean colonias o conglomerados o grupos o harem, son unidades funcionales. Y nosotros en este trabajo utilizamos sin ninguna distinción las terminologías de organización social, la estructura social y el acompañamiento social. Bueno, existen diferentes estructuras sociales según los animales, según la especie de animal. Yo trabajé aquí, como les decía, con lobos y ellos, su estructura social son los grupos, son jaurías. A veces son familias que están genéticamente ligadas y en otros casos no, ¿ya? Por eso la palabra correcta en este caso son grupos y no familias. El harén, que son grupos de hembras que están protegidas por un macho y que este macho impide que otros machos copulen con ellas.
Y luego tenemos la agregación, que son grupos de individuos de la misma especie, formados por un par o un poco más de un par de individuos o una familia, ya que se reúnen en ciertos lugares por algún tiempo no muy largo, como es el caso que yo trabajé aquí con delfines, con tonina, que ellos a medida que van viajando, viajan en grupitos pequeños de 3 a 5 y a medida que van viajando van encontrando otros grupos que están viajando también y ellos se unen, luego se separan. Esas son las agregaciones. Ahora, la quinta diapositiva, por favor. Lista. Ahora, para estudios demográficos a veces no es tan común encontrar que se agregue la parte de la socialidad, la parte del comportamiento social. ¿Por qué agregarlo? Bueno, el comportamiento de los miembros de una sociedad se sabe que determina las características de la estructura social, ¿ya? Esto afecta a la reproducción, a la sobrevivencia, e ignorar estas cosas puede causar errores en los resultados de las predicciones y llevar a políticas de gestión para la conservación que no son tan apropiadas, ¿ya? La sexta. Lista. Bueno, incorporar estos aspectos nos permite mejorar las estimaciones de riesgo de extinción y prever maneras más realistas acerca del futuro de estas poblaciones. Nos permite, por ejemplo, identificar comportamientos que son signos de una población que está en declive, por ejemplo, ¿ya? Analizar la viabilidad de las poblaciones ligadas al comportamiento de selección del hábitat. De eso también hay algunos trabajos, sobre todo sobre lobos marinos. Pasa a la séptima diapositiva. Ya. Este es un ejemplo de los lobos. Por ejemplo, en este caso ellos tienen camadas de cachorros bastante pequeñas y se mantienen en grupo hasta que el animal cumple una cierta edad, como 3 años, y empieza a ser reproductivo, y allí ellos se van de su grupo, recién a los 3 años. ¿Puedes pasar a la siguiente? En el caso de las hienas manchadas o moteadas, la probabilidad de contagio, por ejemplo, se sabe que ella, cuando hay algunas enfermedades que se dan justamente por el hecho de que ellos están en grupo, ¿ya? Y son dependientes, la sanación de estas enfermedades depende de la estructura social y del estatus que ellos tengan dentro del grupo. Hay individuos que tienen más relaciones con otros individuos, entonces son más propensos a tener ciertas enfermedades. En el caso de las orcas, en la siguiente, el hecho de vivir en grupos a ellos les sirve porque pueden aumentar su probabilidad de éxito al buscar alimentos. ¿Ya? Vamos a la otra. El riesgo de extinción para algunas especies, por ejemplo, la especie de... Yo la estoy leyendo en francés, entonces estoy traduciendo, pero no sé si ustedes la están viendo en francés o en español. En español. La estamos viendo en español. El riesgo de extinción para algunas especies como esto se llama pico de pino, es una especie de pájaro carpintero, ¿ya? Y el perro africano salvaje tienen una correlación negativa entre el número de grupos de una población y el riesgo de extinción. Mientras menos mientras menos parejas reproductivas existan, ellos son más propensos al riesgo de extinción, a la probabilidad de extinción. Son más propensos a extinguirse como población.
En caso de que ocurra un evento en la naturaleza, una catástrofe, un evento estocástico, porque su población depende del número de parejas reproductivas y no del tamaño de la población, ¿ya? Bueno, entonces en la 11ª diapositiva voy a presentarles aquí dos trabajos, uno que era estimar el número de grupos de lobos a través de un modelo de captura y recaptura facialmente explícito y métodos de particionamiento o de conglomerado. Y el tercer objetivo era describir y cuantificar las redes sociales de animales en el caso de la detectabilidad imperfecta. Y para eso usé los delfines. Entonces, para el caso del primer objetivo, avanzamos. Identificar un poquito la especie. Ellos son individuos que viven en grupo, tienen una estructura social jerárquica, tienen una pareja reproductiva por grupo, no se permite más. Los demás individuos son no reproductores y se mantienen ahí con la pareja que es reproductiva. Los juveniles alcanzan su madurez sexual desde el primer al tercer año y luego se dispersan. A partir del tercer año ellos ya se van porque ya son viejos para estar allí o se pelean, el macho o la hembra, bueno, destierran, destronan al alfa y se quedan ellos de jefes del grupo o se van a otros grupos o salen y buscan una pareja que esté sola. La talla el tamaño de la camada es relativamente pequeño, entre 5 y 6 individuos, y su territorio, su dominio vital defendido. Su territorio es el lugar que ellos defienden, ¿ya? Y por eso es que identificar el número de grupos es interesante porque se supone que donde vive un grupo no vive otro. Bueno, en respecto al alimento, ellos son carnívoros y se alimentan principalmente de ungulados. En la otra diapositiva se muestra la distribución de la especie en el mundo. Yo trabajé con lobos de Italia. Ya en la otra siguiente diapositiva aparece específicamente allí los apeninos. La población de lobos se estima entre 2 a 3 individuos por kilómetro cuadrado. Ya estos son sectores de Italia, ¿ya? Son 2 parques nacionales. Ahí le va a aparecer ATEMP, yo creo que eso lo tienen ustedes en francés, y FSNP. Son 2 parques nacionales, como indica abajo, el Parque Nacional Apenino, Tosco-Emiliano, y el Parque Nacional Foreste Casentinesi, ¿ya? Entonces, se estima entre 2 a 3 por 100 kilómetros cuadrados y 8 lobos por 100 kilómetros cuadrados en el segundo parque. La población estimada para el conjunto de Italia se comprende entre 1.600 a 1.900 lobos. Y ahí está marcada esa zona. Ahí se ven en el mapa se ven los puntos, que son los puntos de muestreo donde se tomaron los datos. Toda la parte más alta de los Apeninos. Ya, la segunda diapositiva, la siguiente, muestra... la 16, ¿cierto? Bueno, vamos en la 16. Sí, la 16. Perfecto. Muestra allí un poco más grande el mapa y esos puntitos, claro, son donde se tomaron las muestras, son muestras de fecas principalmente. Los datos fueron colectados entre marzo de 2000 a junio del 2019. Pasamos a la siguiente. Bueno, estas fecas se analizaron, se hicieron un análisis de ADN y se identificaron, se aislaron los individuos. En total se identificaron 94 individuos. Les decía que las muestras son principalmente de fecas, pero también había muestras de músculo y de sangre.
En total, 224 datos. Y así era más o menos como teníamos nosotros, es el resumen es la estructura de la base de datos con la que trabajamos. Y se les identificó allí el grupo al que pertenecían. Ya, esto es un trabajo que hicieron unos genetistas de Italia, que eran los dueños de los datos. La otra diapositiva muestra, nosotros establecimos, ¿cierto?, una base de datos de ceros y unos, así es como trabajamos los datos. Según el individuo, hicimos historias de vida. Esto es lo que llamamos en biología historias de vida. Y tomamos el conjunto de todos los años, desde el 2000 al 2009, tomamos una población de datos de un año, pensando en evitar esto del problema de la población abierta, porque queríamos trabajar con la idea de una población cerrada. Entonces trabajamos con solamente datos de un año y tomamos el año que tuviera más datos. Fue que este periodo el que nos resultó, entre octubre de 2006, si mal no recuerdo, no sé si esta tabla la tengo entera, no sé si es de 2006, de octubre de 2006 a marzo de 2007 o un poco más, pero por eso lo acotamos. En base al análisis genético nos aparecieron 17 genotipos diferentes. ¿Ya? Eso es importante después para comparar los resultados que obtuvimos. Pasemos a la otra. Los datos de captura y recaptura se usan en general para estimar datos de sobrevivencia, estimar la sobrevivencia y la dispersión y la abundancia con alguna probabilidad de detección inferior a 1, ¿cierto? Y un modelo de captura y recaptura espacialmente explícito es un modelo jerárquico de probabilidad. El método de captura y recaptura especialmente explícito considera la posición geográfica de los individuos muestreados, haciendo posible la estimación del centro del dominio vital de los animales, que se llama centro de actividad. Y a partir de eso nosotros estimamos un centro grupal y así contamos y dividimos los grupos. Entonces aquí está definido el modelo, la siguiente diapositiva. Aquí está definido el modelo de captura y recaptura espacialmente explícito. Trabaja, ¿cierto?, con un conjunto de datos, conjunto de individuos indexados en I, desde 1 hasta N. Tenemos K ocasiones de captura, un conjunto de trampas, J, desde 1 hasta J, un conjunto de coordenadas S, un conjunto de coordenadas S, pero de las trampas, y un conjunto de coordenadas X al revés. S, mi francés ya está un poco oxidado. S, las coordenadas geográficas de las muestras, y X, las coordenadas geográficas de las trampas. D es la distancia que hay entre las trampas y la muestra. ¿Ya? La probabilidad de detección de algo depende de la distancia que hay entre la muestra y desde donde está el individuo, ¿cierto?, a donde está la trampa. Mientras más lejos esté de la trampa, menos probable que pueda identificar la muestra. Trabajé con una variable latente que se llama Z sub I, Bernoulli, de parámetro phi, de presencia y ausencia de los individuos en un dominio de estudio. Y el modelo de observación del individuo I por la trampa J está dado por una distribución de Poisson, de parámetro lambda y J. En mi modelo de observación, es I. En la siguiente diapositiva, ya, esto, nosotros utilizamos una función estándar seminormal de detección, que así se llama para este modelo. Decimos un lambda sub ij igual a un lambda 0 por la exponencial de menos la distancia cuadrado entre la trampa y la muestra, dividido por 2 veces sigma cuadrado.
Y lambda 0 es el número esperado de detecciones para el centro de actividad de un individuo I, y sigma es el parámetro de escala que controla la función de detección y puede ser directamente ligado al tamaño del dominio vital. Esto en la siguiente diapositiva muestra que es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos con los datos. Aquí eran datos de... estos datos provienen de muestras, de observaciones. Se recolectaron los datos y luego se hizo un muestreo. Ya se diseñó un muestreo sobre los datos que existían. Se hizo al revés. No es que nosotros hayamos hecho, no es que se haya hecho un muestreo, un diseño muestreal y se ha ido al campo, fue al revés. Teníamos los datos y le pusimos trampas teóricas encima, ¿ya? Y luego de eso aplicamos el modelo y es más o menos lo que va apareciendo allí. Tenemos por ejemplo, varios datos para... tenemos varios datos que son del individuo 7, del individuo 10, del individuo 33, ahí se pueden ver, algunos números no se ven porque están sobrepuestos, pero eso es más o menos. Y trabajamos con una data ampliada que se llama, que son los valores que están dados aquí por Z sub I, en la siguiente diapositiva. Eso para trabajar con el MCMC. Y aplicamos allí 4.000 iteraciones. Ya esto es bastante técnico y ya la verdad es que no recuerdo mucho detalle para ir más rápido con esto. Pero ¿me dice qué cosa? Estimamos un número de grupos y luego hicimos un estudio de conglomerado a través del método de WART. En la siguiente diapositiva, en la 24. Bueno, ¿qué más hicimos? Claro, estimamos los centros grupales de actividad a través de este método que es un método de clúster. Entonces, básicamente, se considera, si pasas a la siguiente, tenemos un individuo, ¿cierto? Vamos a considerar cada individuo como un grupo. Y luego, en la primera iteración, se consideran los puntos que están más próximos. En la siguiente diapositiva, me parece, Ana. La 26, ¿sí? En la 26, sí. Y luego hacemos otra iteración y volvemos a hacer los cálculos y volvemos a hacer grupos y van apareciendo nuevos puntos que empiezan a ser ya el nuevo punto del grupo, ¿cierto? Antes teníamos, por ejemplo, acá entre el individuo 1 y el 2 teníamos una distancia y luego calculamos otra distancia entre todos los valores, pero ahora asumiendo el primero y el segundo como un individuo. Entonces calculamos desde el punto medio de esos dos, hacemos de nuevo el cálculo de las distancias y vamos agrupando. Así sucesivamente. Tuvimos, bueno, un conjunto de distancias, entonces cortamos el dendrograma a la altura de 40.000 kilómetros cuadrados. Vamos en la 29, ¿cierto? ¿O me adelanté mucho? Creo que te adelantaste mucho. Y en la 27. Listo. Entonces, a través de haber cortado el dendrograma a la altura de 140.000 kilómetros cuadrados, nosotros obtuvimos una cierta cantidad de grupos.
Y ahora, a través de eso, hacemos otro método de particionamiento, pero que es el K-medias, y ahora nosotros le decimos cuántos grupos queremos que él nos agregue, que él digregue, perdón. Ya es como lo que hace, es la rutina que es como común dentro de la ecología. Primero se hace el método de WARD, que es para saber cuántos grupos hay a una cierta, considerando una cierta distancia, y luego el otro método es para que una vez que ya contamos con una cierta cantidad de grupos, le decimos al método, bueno, ahora con todos los datos, dinos cuántos grupos hay, sepáralos tú, ¿ya? Entonces, pasamos a la 29, Ana. Listo. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? A través del método de eh, Monte Carlo Markov Chain, tenemos la estimación de los parámetros de nuestro modelo de observación, que era lambda 0, sigma sub 2 y n, que es el tamaño de la población. Y lo que obtuvimos fue bueno, habían 130 individuos aproximadamente. Y tenemos aquí las densidades de los distintos parámetros que estimamos. Pasamos a la otra. Lista. Y tenemos un gráfico acá, un histograma del número estimado de grupos de lobos. Ya lo que estimamos es que había una media de 11 grupos. El número de individuos por grupo fue entre 6 a 12 individuos, con una distribución de 8,5. No, perdón. Con una media posterior de 8,5 y una distribución estándar de 0,8. Entonces, si pasamos a la 32, Ana. Lista. Ahí tenemos un resumen de los parámetros que estimamos, y el número de grupos simulados, el número de grupos estimados, el tamaño del grupo y la distancia entre los grupos. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hicimos, que hicimos una población, simulamos una población, hicimos un muestreo simulado sobre esa población también, y sobre esos datos aplicamos el MCMC y obtuvimos eso, y hicimos esa repetición de crear la muestra, crear la población, luego crear la muestra y luego hacer la estimación de los parámetros 100 veces. Entonces, por eso tenemos aquí una población, un tamaño simulado, una media de tamaño simulado de la población, que es 92,68, y el N estimado fue 94,77. ¿ya? Eso para ver, porque nadie había hecho lo que hicimos nosotros, yo y mis profesores y mis directores de tesis. Entonces necesitábamos saber si el modelo estaba estimando o no lo que queríamos estimar. ¿ya? Y el número de grupos simulados fue 10 en promedio, y obtuvimos 13 el estimado. Después hicimos el cálculo del sesgo, y bueno, ahí obtenemos que el sesgo para el número de grupos era A minúscula, ya fue de dependiendo ahí hicimos cómo estimaba según la cantidad de número de grupos que había en la realidad. Entonces hicimos intervalos entre menor a 8 individuos, entre 8 y 14 y más de 14.
cómo estaban estimados los individuos según la cantidad de grupos que habían en la población, ¿ya? Y eso es básicamente para los lobos. ¿Cómo estamos en el tiempo, Ana? Sí, pues ya son las 4:55. Sí. Bueno, muy a grandes rasgos y es principalmente yo creo que lo importante es como dejar una idea de qué cosas se pueden hacer o qué cosas se están haciendo en ecología con la programación y con los modelos de captura y recaptura especialmente explícitos. En América Latina hay muy poca gente que trabaja estos modelos, principalmente se trabajan como técnicas de conteo solamente, y no se hacen estimaciones así de este tipo, nada. Claro, eso es como una extensión, entonces, como la propuesta de un método para mejorar eh, esa aproximación para saber cuántos individuos hay en esos grupos. ¿Cuántos grupos? Ujú. ¿Cuántos grupos? Mm. Sí, porque se usan para individuos que son solitarios, por ejemplo, me acuerdo, los osos grises. Hay mucha aplicación para captura y recaptura para osos grises, pero no viven en grupo. Entonces Ujú. ahí cambia la metodología. Claro. Y entonces lo que podemos pensar es que lo que hiciste fue como replicar para los otros grupos de, de individuos que tenías. Eh, bueno, hice hartas cosas acá que son como, que no son comunes. Por ejemplo, el hecho de tomar datos que ya estaban muestreados y hacerle un muestreo encima, como falso muestreo, Ujú. bastante útil porque la verdad es que siempre tenemos muchos datos que fueron tomados sin muestrear y la gente los pasa por alto. En general los investigadores no los toman muy en cuenta porque dicen, bueno, no sé, son datos así como mal tomados, pero están bastante en uso ahora los datos ciudadanos o de observaciones casuales Ujú. que se pueden utilizar con esta técnica. Claro, y también hay otros casos como los muestreos bietápicos, por ejemplo, o multietápicos, ¿no? Que dependerá también de cuáles sean las condiciones del objetivo de estudio, cuál puede ser mejor para aplicar, ¿no? Sí, sí. Súper, súper, súper. No, Lore, pues de verdad, muchísimas gracias, súper interesante, en especial porque es como tan experimental también, ¿no? O sea, fue la etapa experimental en la que ustedes, con unos datos que ya estaban, reconstruir la investigación y luego llegar como al diseño y a la propuesta de aplicar las técnicas de agrupación. También me parece como muy importante esa parte, ¿no? Porque esto de las técnicas de agrupación es como que está muy de moda ahora en el machine learning, en la ciencia de datos, ¿no? Y de alguna forma son técnicas computacionales que pues permiten optimizar algunos modelos o algunas aproximaciones a proponer modelos eh, desde el enfoque de proponer una solución, ¿no? Una solución a un problema. Sí. Ahí de pronto tú no los estás viendo a ellos, pero ellos sí te están viendo a ti. Ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Vale, mi Lore, no, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo le decía a Lorena que la idea es ir abriendo esos espacios, ¿sí? Para intentar acercarnos a cosas de líneas de investigación en bioestadística. ¿Por qué no invitarla a ser la directora o codirectora de un trabajo de grado en nuestro pregrado? Y pues por supuesto seguir como con estas conexiones en investigación. Bueno.
si les gusta, ojalá que les haya gustado, sí, muy, muy rápidamente y en unas condiciones muy precarias, Muy pero especiales, sí, pero bueno, eso también le da un poco más de diversidad, ¿no? Porque pues claramente sí, en condiciones remotas pues todo puede pasar y aún así de alguna forma pudimos solucionar el tema de la conectividad y pues por sí, supuesto yo te decía Lorena que la idea es tener como más espacios y este era una muy buena excusa para empezar a dar esa apertura en esos espacios que queremos compartir en todo este mundo de la bioestadística, ¿no? Pensando como que la bioestadística es esa nueva disciplina, ¿cierto? Que viene a ser de desarrollo interdisciplinario entre la estadística y la biología, ¿no? Que es como lo que daría sí. luz a esto, a esta parte de investigación. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho nuevamente por compartir con nosotros este espacio y pues también a los chicos que lograron quedarse el resto de la presentación también, pues también agradecerles mucho por compartir con nosotros este espacio. Entonces, pues nos despedimos para todos. Muchísimas Bueno, gracias. un abrazo. Chao, Lorena, que estés muy bien, te cuidas. Chao, Chao. chao. Bueno. Bueno, chicos, los que se alcanzaron a quedar, muchísimas gracias. Vamos después a publicar la presentación, la vamos a editar un tris con la parte de inicio un poco accidentado que tuvimos, pero bueno, lo logramos y lo mismo con el cierre. Y pues agradecerles la participación.